El día de ayer, Lady Rebsamen dio a conocer a 6 integrantes de lo que será su futuro gabinete, y de los 6 hay cuando menos 4 que son verdaderamente impresentables. De los otros 2 no tengo referencias sobre sus actos de corrupción que seguramente irán cometiendo, y aquí los iremos señalando, porque a eso llegan a la política, a cometer delitos, a robar mucho. Los otros 4, vaya que sí hay bastantes referencias sobre la bola de parias que son. El caso de Alicia Bárcena, priista de toda la vida, el caso de Juan Ramón de la Fuente, el represor de la UNAM, el caso de Marcelo Ebrard, un ladronazo corrupto como pocos, y este caso que es una verdadera joya, el caso de Ernestina Godoy. Les he dicho muchas veces aquí que si en México existiera la justicia, si se tratara de un país serio donde se aplicaran las leyes, Ernestina Godoy, en lugar de ser ahora la nueva consejera jurídica de presidencia para el gobierno de Lady Rebsamen, estaría en la cárcel. De verdad, estaría en la cárcel. Vamos a referirnos solamente a un caso, aunque ahora les voy a leer algunos de los pequeños hierros de la que fuera fiscal de la Ciudad de México. Por ahí los compartió Juan Ortiz. Este caso es terrible, terrible. A cualquiera de ustedes, si cometieran el mismo delito que cometió esta señora, estarían en la cárcel, pero pues se trata de los corruptos de la secta y se protegen entre ellos y se dan fuero, porque Ernestina Godoy pues le dieron su curul en el Senado para darle 6 años de protección para que no la toquen. Dice Alejandra Cuevas, que fue la víctima de esta sátrapa: ¿qué mensaje envía Lady Rebsamen al incluir a Ernestina Godoy en su gabinete? Al otorgar poder a una figura asociada con la corrupción y el abuso, Claudia Sheinbaum, Lady Rebsamen, legitima y fortalece un sistema podrido y violento. Esta decisión refleja una alianza con la impunidad y la injusticia, consolidando un régimen donde la dignidad humana es atropellada sin piedad. La inclusión de Ernestina no solo es un acto de desprecio, sino una amenaza directa y escalofriante para la integridad y el futuro de México. Los adoctrinaditos vicariantes que cuando se trata de casos de corrupción y de crímenes de sus políticos favoritos no leen, no se informan. Ahora les vamos a explicar el delito tan grave que cometió esta mujer. Pero miren, les decía que no solamente es ese. Aquí Juan Ortiz hizo una pequeña lista donde dice los méritos, entre comillas, de Ernestina Godoy para ser consejera jurídica de Lady Rebsamen. Porque no es solamente que haya cometido un delito grave, sino que la señora es una verdadera incompetente. Los propios números del gobierno lo demuestran. Aquí, como dijo López, lo que se trata es de 99.99999% de lealtad y .000000001 de capacidad. Y esta señora encaja perfectamente en ese .0000000 hasta el infinito 1 de incapacidad, porque ni siquiera buena es en lo que hacía. Dice casos sin resolver. Bajo su liderazgo, la Fiscalía de la Ciudad de México dejó 228,000 casos pendientes de resolver. De acuerdo con datos del INEGI, son datos del gobierno de López y son del 2022, faltarían las cifras de 2023 y el tiempo que todavía, creo que ya no estuvo en 2024, hasta 2023, le faltaría un año. Es la cifra más alta de toda la gestión de Ernestina Godoy en 2022. Significa un incremento del 54% desde 2018. El Poder Judicial hace su chamba, pero la Fiscalía Capitalina no. Los datos del INEGI a 2022 revelan lo siguiente: tiene pendientes 19,523 órdenes judiciales de aprehensión, reaprehensión, etc. O sea, no detienen a nadie. Alta impunidad. Pero de acuerdo a un análisis de México Evalúa, hallazgos 2022, evaluación de la justicia penal, así está la impunidad en estos delitos. En el caso del homicidio doloso, 100%. En el caso del feminicidio, 100%. En el caso de desapariciones, 100%. En el caso de secuestros, 100%. En general, la impunidad en la Ciudad de México, bajo su mandato en la Fiscalía, era del 99.1%.
Uso faccioso de la Fiscalía, y aquí presente el caso de Alejandra Cuevas. Le inventó un delito. Ahora verán, no es que le hayan construido un delito, que le hayan fabricado pruebas, no. Es que se inventaron un delito que ni siquiera existe en el Código Penal. Línea 12, no citó a declarar a Florencia Serranía, a Grupo Carso, tampoco, ¿no? Y siguieron impunes. Línea 3, culpó al conductor del tren. Yasmín Esquivel, un dictamen filtrado determinó que no había plagiado su tesis. Sofía y Esmeralda, las dos chicas que murieron por una alcantarilla abierta, sus muertes siguen impunes. Montserrat Juárez, trataron de encubrir su feminicidio. Viviana Salgado, encarcelada porque tiró por accidente unas aspas de lavadora de plástico en el metro y la acusaron de terrorismo. Una joya la señora Ernestina Godoy. Por si no era suficiente con cometer un delito grave, de inventarse un delito, pues todo eso que habla de su ineptitud. Pero miren, aquí José Antonio Crespo relata el delito que le inventaron a Alejandra Cuevas. Repito, no se confundan, no es que hayan construido pruebas, pagado por ahí algún falso testigo para que declarara en contra de Alejandra Cuevas, de que ella cometió tal o cual delito. No. Se los explico, adoctrinaditos. Esto yo sé que la gente pensante lo comprende a la primera, pero hay que aterrizarlo a nivel de adoctrinadito vicariante, entonces hay que ponerles ejemplos con manzanitas. Hagan de cuenta que en el Código Penal de la Ciudad de México existen solamente 3 delitos, 3 nada más. Está prohibido comer helado de fresa, está prohibido comer helado de vainilla y está prohibido comer helado de chocolate. Entonces todos los demás helados que tú encuentres te los puedes comer y no cometes delito. Bueno, pues resulta que esta sátrapa se inventó que en el Código Penal de la Ciudad de México existía el delito de no comer helado de frambuesa. Y dijeron, Alejandra Cuevas comió helado de frambuesa, véngase a la cárcel. Ni siquiera existe en el Código Penal el delito por el que la acusaron. Y la metieron a la cárcel casi 2 años, por una venganza de Gertz Manero. José Antonio Crespo lo explica, no es muy largo. Un triunfo no menor, esto es cuando le negaron en el Congreso de la Ciudad de México la posibilidad de que siguiera como fiscal de la propia Ciudad de México, perdió la votación, qué bueno que así fue, aunque no fue por cuestiones de, de decencia de los diputadetes de la oposición, no. Más bien, pues una cuestión politiquera, pero qué bueno que no permitieron que regresara. Lo malo es que, le dieron la posibilidad de que ahora esté en el gabinete federal. Un triunfo no menor fue para la oposición haber impedido la reelección de Ernestina Godoy para continuar en su cargo de fiscal capitalina por 4 años más. El asunto se decidió no por una cuestión cualitativa, o sea, de desempeño, de honestidad y congruencia de la fiscal, sino meramente cuantitativa. A Morena no le alcanzaron los votos. Pero ese partido estuvo dispuesto, a ratificar a quien ha incurrido en ilícitos, injusticias e incluso delitos penados con cárcel. Y me refiero en particular a los delitos que le inventó Alejandra Cuevas y a su madre para satisfacer la venganza personal de su homólogo Alejandro Gertz Manero, otro delincuente. Fue la Suprema Corte, de manera consensual, quien determinó que los delitos por los cuales Alejandra Cuevas pasó más de 1 año en la cárcel no tenían sustento, e incluso alguno no estaba tipificado. Aquí parte de la resolución. Tipificado, adoctrinaditos vicariantes, quiere decir lo que les explicaba, que no existe en el Código Penal de la Ciudad de México. La Suprema Corte determinó que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas, respectivamente, son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para ello. En el caso de la señora Laura, luego de analizar las pruebas del expediente, el Tribunal Pleno determinó que la quejosa procuró, de acuerdo con su posibilidad, atención y cuidados a su pareja, pues confió su salud a personal técnicamente preparado para ello, por lo que no se demostró que hubiera incurrido en un delito bajo la modalidad de comisión por omisión. ¿A qué se refiere? La señora Laura Morán estaba casada con el hermano de Alejandro Gertz Manero, una persona ya muy grande. El señor fallece después de que lo tuvieron en hospitales y lo atendieron,
y Alejandro Gertz Manero acusó a Laura Morán, la mamá de Alejandra Cuevas, y a Alejandra Cuevas de que ellas lo mataron, de que ellas no hicieron lo suficiente para que el anciano la librara. De eso la acusaron, de eso las acusó. Bueno, la Suprema Corte determinó que la esposa del hermano de Gertz Manero, Laura Morán, madre de Alejandra Cuevas, no cometió ningún delito. Pero luego continuamos. Asimismo, por lo que hace la señora Alejandra, la Suprema Corte concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento del señor Federico Gertz bajo la figura de garante accesoria. Ese es el delito que no existe en el Código Penal de la Ciudad de México. Ello, pues se trata de una figura inexistente en la ley, además de que, si bien colaboró con su madre en algunas de las tareas de cuidado, no existe evidencia alguna de la que se desprenda que la quejosa aceptara hacerse cargo del enfermo, tomara decisiones sobre sus cuidados o siquiera habitara con el occiso. Sin embargo, Alejandro Gertz Manero se vengó de ella. Tras ese fallo, no oía a nadie de la secta denunciar, criticar o cuestionar a la fiscal capitalina o al fiscal general, porque son de su bando. Y hoy aseguran que Godoy tiene una moral prístina, sí, sobre todo, señal de que no les importa que gente inocente sea encarcelada. En cambio, se le ha prometido una curul en el Senado, de hecho, pues se la dieron y ganó, ¿no? Bueno, de hecho, ni ganó, ella iba en las pluris, lo que le dará fuero por 6 años. Morena premia a sus delincuentes. El combate a la impunidad fue parte del engaño obradorista en el que millones cayeron y muchos lo siguen haciendo. Podríamos decir incluso que en los años del viejo PRI, el PRI de antes, no el de Morena, hubo algo más de rendición de cuentas, aunque limitada, que ahora que impera la impunidad entre los fieles ciegos de AMLO. Eso fue lo que pasó con el caso de Alejandra Cuevas, una barbaridad que en países decentes, les digo, ya se habría juzgado a esta señora, ya estaría en la cárcel esta señora y Gertz Manero, pero México es una caricatura. Entonces cuando vienen que los corruptos de antes, que no funcionan los jueces, que el poder judicial, no, señores, son igual de lacras que los que estaban antes, son igual de lacras, protegen a sus corruptos, a sus delincuentes. Ernestina Godoy es una delincuente, y así la vamos a seguir llamando, delincuente, la delincuente Ernestina Godoy, la que va a ser consejera jurídica de Lady Rebsamen, que al protegerla de esta manera, Lady Rebsamen, pues también se convierte en delincuente, la delincuente Lady Rebsamen. Sé que a los adoctrinaditos esto les arde, pues está bien, a ver si así espabilan, porque andan muy pasguatos. Saludos.